Primero y ante todo agradeceros la oportunidad de poder felicitarte en este evento maravilloso y de poder participar y aportar, bueno, pues un poquito más de mi trabajo, ¿no? Que al final es el trabajo de todos, un poco el centrarnos en la humanidad, ¿no? En la parte humana que al final es el común denominador que nos une a todos y que nos une a Bach, porque no todos hemos sido alquimistas, no todos hemos sido terapeutas, no todos somos padres, no todos somos pareja, pero sí que todos somos humanos, ¿no? Y lo que es cierto y lo que nos une es la experiencia, la vivencia de que como espíritus, el encarnar para poder tener esta experiencia humana y como decía Bach, participar en este día de colegio y aprender esas lecciones que cada uno tenemos en nuestro camino. Y como decíamos en el grupo del Congreso un día, ¿no? el irnos encontrando en ese Facebook que parece las existencias múltiples, ¿no? Que nos vamos cruzando y encontrando y relacionando de diferente manera. A mí me ha hecho mucha envidia el maestro Daniel Taropio porque yo también funciono muy bien con preguntas y sí que he preparado una presentación, pero me encantaría, Eduardo, que pudieras ir comentando porque al final todas estas imágenes y el álbum y las memorias de Bobby han visto la luz gracias a ti. Yo he hecho el trabajo de hormiga, es verdad, ¿no? Haciendo honor aquí a mi Capricornio máximo, pero realmente la difusión y el poder dar luz a todo eso pues ha sido mérito tuyo y evidentemente de la editorial, ¿no? También súper agradecida. Pero mira, compartiré la pantalla y vamos comentando, si te parece bien. Cómo no, cómo no. Bueno, tenemos esta foto, ¿no? Antes del año 2019, que fue el 2 de junio de 2019, fue cuando presentamos por primera vez y fue en Sedibac, en Barcelona, en la Asociación de Flores de Bach. Fue la primera vez que presentamos el libro Soy Bobby, en el congreso que celebra cada 2 años también Sedibac. Y desde el 2019, que ese fue el año de la presentación, no conocíamos demasiado, casi nada del Bach humano, ¿no? Ese Bach que nos une, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes. Teníamos en vista esta foto, una foto muy parecida a esta, pero estaba solo él, ¿no? Podemos decir que estaban su mujer y su hija recortadas. Circulaban muy pocas fotos por internet que estaban extraídas del libro del maestro Gregory Blamis, que publicó un libro en los años 80 llamado El remedio rescate, y él ya estaba en contacto con Bobby, con Evelyn, y ella le había prestado algunas fotos del álbum familiar que él había publicado en el libro, y una de ellas era esta, pero se recortó a su mujer y a su hija, ¿no? en esa publicación de ese libro. Y bueno, después, como pasa con todas las fotos, circuló por internet y en el momento en que la familia cede el álbum familiar, vemos que esa foto es más completa y es como una metáfora, ¿no? de que Bach es mucho más completo que lo que hemos visto hasta ahora. Es importante para mí, en el momento en que pensé en cómo presentar al Bach pareja y al Bach padre, tener en cuenta a sus ancestros, ¿no? Porque al final realmente lo que hacemos en la paternidad o a la hora de vincularnos, nos espejamos en nuestros padres o en nuestros abuelos o en lo que hemos visto en nuestras crianzas, ¿no? O en nuestra familia. Y antes has adelantado, porque lo tenía en el tema de la fecha, ¿no, Eduardo? Que sí que hablamos el otro día, y es muy importante que hablemos de Walter Best Bach. Aquí lo vemos a la izquierda de la presentación y a la derecha vemos a Bach, ¿no? Se puede ver cierto parecido físico entre los dos.
Y como decía Eduardo antes, como decías tú, Walter Best Bach nació el 15 de febrero de 1859 y murió un mismo 15 de febrero de 1934. Nació el mismo día, en 1934. Para Bach fue un año importante porque fue el último año que él estaba en Cromer. Y para mí, después de preparar estas fotos estos días, realmente el inicio de la elaboración de los 19 últimos parten a raíz de la muerte de su padre. Allí fue como un antes y un después, porque él deja de estar esos años maravillosos en Cromer, donde disfrutaba del mar y disfrutaba de las gentes y de vivir en ese pueblo marinero. Y en 1934, 35 y 36 es cuando empieza un poco el calvario final, ¿no? Si podemos decirlo así. Y es importante la figura del padre, no solo por lo que significó para Bach, sino por todas las historias, ¿no? Que a través de Bobby, por ejemplo, nos vienen, como que Bach era el primogénito, Edward Bach era el primogénito, su padre era hijo único de un abuelo llamado Edward Bach, que también era el primogénito. Y bueno, es un poco el linaje masculino de la familia, y no sabemos hasta qué punto, o si leemos la obra de Bach sí que podemos intuir o podemos leer entre líneas la sensación de Bach de haber fallado al linaje, pero a la vez la necesidad de liberarse de ese linaje. Me callo un rato, Eduardo, por si intervienes. Tú sabes que en algunas miradas que tienen que ver con análisis familiar, se dice que cuando el padre o el abuelo nacen y mueren en la misma fecha, generalmente tienen un hijo que destacado. Esto es un texto, yo lo leí en los años 80, o sea que de esto no tenía conocimiento, pero es interesante, ¿no? Es interesante esta especie de sincronicidad, ¿no? Y este tema de 3 generaciones de 3 primogénitos, ¿no? Y el carácter ¿no? que tienen los primogénitos de ser personas, el abuelo, el padre y Bach, y abrir caminos, porque el padre también tenía su carácter y tenía su productividad, y una cierta persona que sería interesante que nos destacara, ¿no? Y ese parecido no solamente es en las facciones, ¿no? La oreja, por ejemplo, que es un signo tan particularmente singular familiar, pero en la postura, ¿no? Si mirás cómo la postura de la cara, ¿no? de la cabeza de Bach y la cabeza del padre, tienen esa inclinación a semejanza, ¿no? Me parece un tema bien interesante. ¿Cuántas cosas Bach habrá modelado del padre que estaban presentes inconscientemente en su vida y que lo llevaron a ese cambio radical a partir de la muerte de su padre? El padre siempre, las fotos que tenemos, siempre tenía una flor en el ojal, y más allá digamos, de del evento. Los usos y costumbres, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Muy significativo de todas estas cosas. Sí, bueno, en realidad el padre de Bach, aquí le vemos en la inauguración, bueno, aquí estaban las fechas, ¿no? Del 15 de febrero del 1856, nacimiento, el 15 de febrero del 34, que fue cuando muere. Esta foto es de la inauguración del pabellón de cricket en el año, tengo por aquí el año, en el 1900, bueno, después lo vemos, en el 1914. ¿Sí? Y esta foto nos revela, por aparte del porte, ¿no? que le vemos, y por escritos de la época, por noticias de la época que he buscado en hemeroteca, ¿no? de diarios de Inglaterra de los años 30, nos muestran a una personalidad muy potente dentro de la comunidad de Mosley. Eso lo hablamos bastante en la charla que celebramos en el cumpleaños de Edward Bach. La comunidad tenía mucho peso, mucha importancia. Realmente pertenecer o presidir un club o una asociación daba un prestigio extra,
y influía el padre de Bach hasta el punto de proponer a candidatos dentro de la política, en el ámbito local. Eso nos muestra también una figura muy, muy representativa, no solo fuera de casa, sino también dentro de casa. Y eso era un poco el talante que recibió Bach en lo que era la figura del padre. La figura del padre lo que nos da es la fuerza de concretar, la fuerza de emprender la acción, la fuerza de confiar en nosotros, ¿no? de estar en el presente y reconocerlo como el único espacio donde poder actuar e intervenir. Y el padre de Bach era una persona que transmitía una fuerza importante. De hecho, el hecho que Bach dejara la medicina como hecho concreto y se atreviera a pasar a lo más intangible, que es el mundo de la terapia floral, el mundo de las flores, el mundo de la naturaleza, nos deja entrever que había una fuerza importante heredada de su padre, ¿no? El hecho de poder concretar y atreverse a hacer ese tipo de cambios. Aquí vemos el pabellón de cricket. Aquí esta foto es del mismo club, tienen página en internet y explican un poco la historia de cómo se fundó. Es interesante saber que la familia Bach, el padre, la madre y los 3 hermanos, Eduard Bach, su hermano y su hermana, aparecen censados en 3 direcciones diferentes, en 3 domicilios diferentes. En 1891 aparecen en el 14 de Alcester Road, que era la casa que vimos también en otra charla, que en el dintel de la puerta estaba esa frase bíblica, ¿no? De Dios es mi Salvador. En 1901, en el censo de 1901, aparecen en el número 11 de Ashfield Avenue, y en 1905 aparecen en el 51 de Oxford Road, una casa que llevaba el nombre de Beverly House. Nos centramos en Ashfield porque en esa época, en 1901, la familia Bach vivía en esa dirección, en la avenida Ashfield, en Moseley. Y en la página web del club explican que un sábado, que era 26 de junio, en un campo de fútbol de Moseley, un grupo de amigos celebraron un partido informal de cricket. No estaban conformados como equipo ni nada, pero a ese partido asistió el padre de Bach y al cabo de 10 días lo que hizo fue reunir a un grupo de jóvenes del pueblo y crear el Ashfield Cricket Club, al que se le dio el nombre de Ashfield precisamente por el domicilio donde estaba su fundador, ¿no? El padre de Bach y presidente del club, que en ese momento se configuró como presidente, y más adelante también él mismo creó un equipo de fútbol que era el deporte de invierno. Aquí vemos el día de la inauguración. En esta foto está Bach. Vemos en medio un grupo de personas vestidas de blanco, que era la vestimenta, ¿no? de los jugadores de cricket. Y entre medias podemos ver a Eduard Bach y a su hermano a su lado, y estaban ahí pues asistiendo a la inauguración del pabellón. Esta foto es del 9 de mayo de 1914. Y el club, el pabellón, no fue inaugurado por el padre de Bach, sino que aquí encontramos a otra potencia, ¿no? en su vida, que era su madre. Si el padre nos da la fuerza de concretar, de actuar y de estar en la vida, ¿no? con fortaleza, la madre lo que nos proporciona es la conexión con la vida, la conexión con el amor, es la que genera el vínculo emocional. O sea, mientras estamos dentro de su útero estamos conectados total y absolutamente a ella, y los primeros años también. Y la madre de Bach no se quedaba corta como persona importante dentro de la comunidad, y un poco con lo que decíamos antes, ¿no? dentro y fuera de casa. Ella fue la encargada de inaugurar el pabellón, era una persona que acompañaba a su marido en todos los actos públicos, en todas las celebraciones, bueno, una persona de peso también dentro de la comunidad. Se llamaba Ada Brenda,
a Brenda Tipper, el nombre de soltera, y ella tuvo a Bach a una edad avanzada para la época. Ahora tenía casi tenía 32 años. Se sabe que Bach nació con una salud un poco precaria y lo que su madre hizo fue sobreprotegerle, sobre todo en los primeros años, ¿no? Era el primogénito y el preferido de mamá. Después, a lo largo de la vida, vemos los desencuentros, ¿no? También la sociedad victoriana de la época, con una rigidez y con una normativa y con un quedar bien y un de cara a la galería, que su madre no pasaba por alto. Y cuando Bach se separó de su primera mujer, tuvo una hija con Kitty, con su segunda esposa, pues la madre no aceptó esos actos, esas acciones de su hijo y bueno, hubo un distanciamiento muy importante que Bach sufrió durante varios años, durante muchos años. Si podemos ver la obra de Bach, es lo que decíamos al principio, es un canto y es un grito a la liberación de los vínculos, ¿no? a poder ser libres dentro de los vínculos, porque precisamente él lo que había experimentado en su familia de origen no era precisamente la libertad dentro del vínculo, y no solo la presión de la familia, sino también la presión de toda una comunidad. Aquí podemos ver una foto. Estas fotos nos las cedió Mary Stimson, que es familiar de los descendientes del hermano de Edward Bach, de Charles Harold. La familia mantenía unas cuantas fotos que pertenecían al hermano de Bach, y esta es una de ellas, que le he puesto color para poder hacerla más real, ¿no? Poder acercarnos más a esos momentos, a esas personas. Y aquí la vemos a la madre Bach sentada en medio del equipo de hockey, porque ella presidía este equipo de hockey femenino. Lo que decíamos antes, ¿no? La influencia, el peso y la acción dentro de la comunidad. Aquí vemos una foto que es del día de la boda de Charles Harold, un poco para tenerlos a los dos, ¿no? Las dos influencias más importantes que pudieron definir, que pudieron influir en el Bach pareja y en el Bach padre, ¿no? Aunque realmente no le dio mucho tiempo para poder ejercer ni de una cosa ni de la otra, y el tiempo que estuvo ejerciendo Bach como padre y como pareja no fueron años, como si dijéramos, de una toma de conciencia de ser pareja y de ser padre. Sí que estuvo muy presente en la vida de Evelyn hasta los 6 años de ella, y luego coincidió con que se separó de Kitty. Evelyn entró en un internado con el cual pasaba años sin ver a su padre ni a su madre, y Bach llevó una vida bastante difícil de seguir, sobre todo si nos centramos en los censos o intentando averiguar en esa época dónde estaba. Lo que sí podemos saber es que intentó en varias ocasiones convivir con Kitty de nuevo, pero la historia no cuajó, y lo que fue la experiencia como pareja no se supo llegar, no se supo construir. Previamente ya hubo un matrimonio muy pocos días después de cuando se casó su hermano, fue en enero de 1913, con Gwendoline Kaiser, que era una persona, una chica que hacía un año y poco que se había quedado huérfana de su padre, y podemos ver un poco el paralelismo, que la manera que se vincula Bach con la pareja. Gwendoline, hay una ausencia de su padre bastante reciente, y Kitty también se queda pronto huérfana de padre al poco de estar casada con Bach. Y vemos a Bach como no sabemos qué rol, ¿no? Dentro de la pareja le tocó vivir o se colocó él, ¿no? Un poco viendo también
su estructura familiar, la importancia de la tradición, la importancia de las normas sociales, la importancia del peso de la comunidad. De qué forma no tenemos la bastante información para poder explicitar mucho, pero sí que sabemos que ese llevar su historia familiar a las relaciones que él establecía no salió muy bien parado, ¿no? Al poco de estar casado con Gwendoline, conoció a Kitty, con la cual estaba conviviendo a la vez que con Gwendoline. No sabemos si Gwendoline también estaba viviendo con ella y con Gwendoline, la madre de Gwendoline. Y mientras aún estaba casado con Gwendoline, Kitty se quedó embarazada de Butch y al cabo de poco, ya después de tener a Bobby, ¿no? A Evelyn, pues Gwendoline murió, ¿no? Una época tormentosa, y poco tiempo después fue cuando Butch cae desmayado en su laboratorio con la necesidad de una operación a vida o muerte, en la cual esa autorización para esa operación la firman sus padres, no permiten, o Kitty no se hace responsable o no quiere ser ella quien firma las autorizaciones para que los médicos puedan atender a Butch. Aquí vemos una foto de... las dos fotos pertenecen a la boda del hermano de Butch. Aquí podemos ver a Gwendoline. En medio una foto de la iglesia donde se casaron y un Butch en 1913. Esta foto pertenece, tanto la de Gwendoline como la de él, el día de la boda, 15 días antes de la boda de ellos dos. Y aquí podemos ver otra foto, Butch como pareja, ¿no? También el 2 de mayo de 1917, en su boda con Kitty, un mes después que Gwendoline muriera de difteria. Aquí en esta época Evelyn tenía un año y poco. Y aquí podemos ver una foto de su pareja y de su hija, ¿no? Para poder hablar un poco del tema de la paternidad y de la vinculación con el otro a través de la pareja, en un viaje al centro Butch que hice en 2006, en la biblioteca del centro estaba este libro del El profeta de Khalil Gibran. No sé si lo habéis leído, es un libro precioso donde hay diferentes textos que habla de la relación, lo que son los hijos, ¿no? Ese famoso texto que quizá hemos leído muchas veces circulando por internet: nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que son los hijos y las hijas de la vida. También hay un escrito que habla sobre la pareja, ¿no? Un canto a la libertad dentro del vínculo. Y este libro estaba, podemos ver una nota, esta nota estaba dentro del libro, es de la Biblioteca de Teosofía de Londres, y en la nota podemos ver "We love from Nelly", ¿no? Una tal Nelly se lo había regalado a Butch, o se lo había dedicado. Y aquí podemos ver la influencia, ¿no? La influencia, porque si leemos el texto de Butch donde habla de la paternidad y las numerosas alusiones que hay en su obra a cómo relacionarnos, ¿no? De cómo una persona no puede interferir en otra, o no dejarnos interferir, ni tampoco nosotros interferir en los demás, o el tema de la paternidad, como dejar libres a nuestros hijos para que esa alma pueda desarrollarse sola. Incluso llega a decir, sí que necesita esa alma la guía de los padres los primeros años, pero después tiene que andar sola, ¿no? Que fue un poco la experiencia que vivió Evelyn. Podemos ver un poco la clara influencia de esta obra del profeta de Khalil Gibran, y encontrarla en el centro Butch. Nos habla de que este libro perteneció a Butch y que él lo leyó. Aparte son contemporáneos, Khalil Gibran y Edward Butch. Aquí podemos ver una foto
de Bach con Evelyn. Esta foto es de 1919. Son fotos que bueno, hemos visto desde 2019, ¿no? De la presentación del libro y la creación de la página en Facebook de Soy Bobby y en Instagram. Vamos publicando las diferentes fotos del álbum y bueno, al darles color lo vemos más aquí, ¿no? Más real. Estas son fotos en el jardín de la casa que construyeron en Chorleywood. Esta foto es en la entrada de la casa de los padres de Bach, en Mosley. Esta foto, en esta foto aparecen Kitty y Evelyn desayunando fuera en el jardín, en la casa que se construyeron, en la casa que Bach construyó casi con sus manos en Chorleywood. Y bueno, el paralelismo un poco, si volvemos al tema de los padres, del padre y la madre de Bach, hemos dicho antes que una de las direcciones de los domicilios donde vivió la familia Bach y fue desde donde Bach salió para ya convivir en pareja con Gwendoline, era el 51 de Oxford Road y era la casa llamada Beverly. Pues en el censo de 1921 y 1922 vemos que la casa que construyó Bach, que estaba censada en Londres, en el barrio de Chorleywood, también llevaba el nombre de Beverly, ¿no? Podemos decir un poco la repetición de ese patrón familiar o la nostalgia o el querer reproducir un poco, no sabemos hasta dónde, lo que él vio en su casa, ¿no? El tipo de pareja. Lo que pasa es que ni Bach era su padre, ni las mujeres que se casaron con él eran la madre, no tenían nada que ver en forma de ser, en forma de pensar y tampoco no eran mujeres que pudieran sostenerle dentro de la relación. Bach tuvo muchas más relaciones, muchísimas más. De hecho, Bobby lo que explica en las memorias era que su madre precisamente de lo que se quejaba es que su padre salía, bebía, fumaba y estaba con muchas mujeres, ¿no? Era algo que su madre le había transmitido, porque evidentemente nos relacionamos, podemos llegar a querer al padre si nuestra madre nos da permiso. Y aquí el hecho fue que Kitty no habló muy bien de Bach, ¿no? Estaba dolida, estaba resentida, estaba herida y ese fue el mensaje que recibió Bobby a lo largo de la convivencia con su madre, porque ya fue a partir de una Evelyn más adolescente, que fue cuando ya salió del internado. Aquí podemos ver una foto de familia con 2 visitantes a la casa, ¿no? El hecho de posar, el hecho de quedar con amigos, la vida familiar, que al final es lo que hacemos todos y es también donde vemos las dificultades que podemos tener, hasta dónde nos exponemos, hasta dónde dejamos entrar. Bueno, pues Bach también tuvo esos años, sobre todo desde 1920-21 desde 1913, que se casó con Gwendoline, hasta 1922, en que se separó de Kitty. Esos años podemos decir que fue como una manera de acercarse a crear una familia propia, ¿no? Sabiendo el peso que llevaba de su familia de origen y también las dificultades que pudiera encontrar con las personas que se vinculó, ¿no? Tanto con Kitty como con Gwendoline, como con las familias de ellas también. Vemos más fotos familiares, ellos salían a andar por los caminos. Evelyn lo explica, que con las primeras personas con los que Bach encontró o buscó flores, o que buscaba flores por los caminos que salían cada tarde a pasear, fue con su madre y con ella. Y aquí vemos una escena familiar, una escena de vacaciones, Bach con Evelyn pequeña, viendo algo en la costa. Bach era una persona bien posicionada económicamente, un médico reconocido en Harley Street, y eso les permitía disfrutar de vacaciones con cierto lujo en verano. Son fotos que vamos
que bueno, cada vez que las vemos, ¿no? Parece que no nos cansamos, es ir integrando el vínculo, porque tal como han presentado los maestros, ¿no? Los compañeros que han estado hablando antes, podemos ver las diferentes facetas de Bach, que son las más desarrolladas a nivel de conferencias, a nivel de cursos, a nivel de talleres, pero siempre nos quedaba flojo o flaco por falta de información ese Bach más real, ese Bach humano que nos conecta directamente al corazón, ¿no? y al final a la historia personal de cada uno. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos la realidad de que sí que Bach tuvo, por ejemplo, si hablamos un poco de astrología, Bach tenía, como toda su generación, Neptuno en Tauro. Neptuno es el planeta de lo intangible, es el planeta de la espiritualidad, es el planeta de la ilusión, de la conexión pura y dura. Y Tauro es la naturaleza. Podríamos decir que esos dones, esa sensibilidad, le venía de serie de alguna forma, ¿no? Evidentemente tuvo que desarrollarlo, pero ahí estaba esa característica. En cambio, también encontramos en su carta natal un Saturno en Cáncer, y Saturno es el planeta de los límites, es el planeta de las restricciones, es el planeta del aprendizaje. Saturno es el maestro que con mano dura, ¿no? Nos va mostrando y nos va apretando un poco para que sigamos el camino que necesitamos transitar y hablar, y nos habla de los aprendizajes que tenemos en nuestra existencia. Y Cáncer es la familia, es la tribu, es tanto la familia de origen como la familia que creamos. Y al final la realidad que tenemos es que tanto su familia de origen, que aquí la podemos ver, ¿no? Su padre, su madre, su hermano, su hermana, como la familia que él creó. Aquí podemos ver a Kitty, a Evelyn y al perro de la familia, ¿no? Luego explicaremos el nombre del perro. Tanto unos como otros repudiaron a Bach, lo excluyeron del sistema familiar. Sus ancestros, su familia de origen más cercana, por él no adecuarse a la normativa, por no adecuarse a los estándares sociales, al tema de no ir con otra mujer mientras está casado con una, el hecho de tener una hija fuera del matrimonio, ¿no? Lo que sabemos es que el padre de Bach murió en 1934, su madre y su hermana en 1936, cuando murió Bach, no fueron al entierro de Eduard Bach, solo fue su hermano. Y Kitty y Evelyn tampoco fueron, ¿no? Podemos ver una persona, Eduard Bach, con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese alquimista, ese terapeuta, ese elaborador floral, esa persona totalmente inconmensurable, pero también aquí vemos esa parte de aprendizaje que es la que nos une a todos y la que nos lleva a transitar por un camino, viendo cada uno también nuestros aprendizajes. Aquí decíamos del tema de el perro de la familia se llamaba Bob, y el nombre de Bobby le viene porque Bach hizo una combinación de Baby y Bob, y fue el nombre que le llamó a Bobby. No es porque se llamara Roberta, porque hay algunos escritos que dicen que se llamaba Roberta, no, en realidad era porque el perro se llamaba Bob, y Bach hizo un comentario gracioso y juntó Bob y Baby y salió Bobby, y fue un nombre que ella guardó con mucho cariño, porque incluso en su lápida, en la lápida de Bobby, se la nombra con ese nombre, ¿no? Está su nombre, pero también entre paréntesis pone Bobby. Él se lo llevó hasta el final. Mira, pues ya está. Este final, ¿no? Yo misma me he impresionado en el momento de darme cuenta que realmente Bach fue excluido del sistema familiar, tanto del sistema familiar propio como el que él creó, y me ha impresionado, ¿no?, ver eso. Pero lo que sí que es cierto es que con el trabajo que hemos hecho con Eduardo, y eso es lo que la familia nos ha transmitido, sí que el bisabuelo ha vuelto a ocupar
el lugar que te pertenece, ¿no? Porque realmente un sistema familiar, cuando alguien queda excluido, esa herida pasa de una generación a otra y cualquier descendiente puede volver a vivir los mismos patrones o las mismas experiencias para poder restaurar, ¿no? esa armonía o a esa persona excluida del sistema que pueda volver a colocarse donde le toca. Y bueno, y eso también me ha emocionado pensarlo o verlo, ¿no? Poder tomar conciencia de ello, que ha sido el alma de la familia, de los descendientes de Bach, han podido restaurar esa herida, ¿no? Han podido equilibrar ese dolor a través de las flores, porque realmente ha sido a través de bueno, Eduardo y yo, que ha sido a través de que trabajamos y que vivimos las flores, ¿no? Y eso, bueno, es un dato que me ha emocionado y que quería compartirlo también. Muchas gracias.